Soy Juan Cruz Sánchez Delgado y soy el anfitrión en la Casetería Records, un emprendimiento musical especializado en cassette. Mi vínculo con el cassette se da básicamente por una cuestión, por un sincericidio con cómo empecé a escuchar música. Me encanta el vinilo, me encanta el CD, pero mi primer vínculo musical se dio con las cintas electromagnéticas. Me pareció que ahí había un nicho por explorar, entonces por eso la Casetería Records. Sin embargo, yo considero que no tiene que haber una rivalidad entre los formatos, sino una convivencia. Me parece que cada formato cumple su rol y está muy bueno que convivan en una casa, en una disquería, en una colección. Creo que el cassette sí tiene una magia y hoy sobre todo con tanta fidelidad a un nivel supremo, el cassette otorga una textura y una calidez analógica que por ahí los otros formatos no la brindan. El cassette es un dispositivo creado por Lou Ottens, trabajando para Philips, a fines de los 60. Se empezó a comercializar en los 70 y básicamente es una versión reducida de los carretes que por ahí se ven en las películas o que se utilizaban para grabar, una versión en miniatura, es decir, dos carretes de cinta electromagnética que se van enrollando uno sobre el otro. El cambio de paradigma que ofrece el cassette en sí mismo es la portabilidad, el hecho de poder metérselo en el bolsillo. Si bien uno ya podía llevar un vinilo de un lado al otro, no era tan práctico como la posibilidad de metérselo en el bolsillo, como brinda un cassette. Aparte también por su misma contextura, lo hacía y lo hace algo mucho más robusto, en el sentido de que no se raya, se puede caer al piso y no pasa nada. En eso incluso es superior al CD, es algo de una estructura muy robusta que permite por ahí ciertos maltratos. Pero también tiene otras características que lo hacen único y que hoy no lo valoramos, pero en su momento sí fue un cambio de paradigma, como fue la posibilidad de grabar. Antiguamente la música era efímera en el sentido de que uno lo escuchaba y nada, pasaba. Con el cassette virgen surge esta posibilidad, de repente alguien podía poseer una canción, podía armar su propio compilado, su propia lista de canciones, algo que estaba sonando en la radio o un disco que le prestaba a alguien, no lo tenía que devolver y quedarse con esa sensación de vacío, sino que también podía tener una copia de eso. Eso fue algo que en su momento cambió totalmente la forma de consumir música y me parece significativo del formato. Por otro lado, también ya más adelante, a fines de los 70, Akio Morita, el fundador de Sony, crea el Walkman. Hay una disputa ahí, se dice que en realidad fue un brasilero que ya lo había inventado antes y que Sony le roba la idea, incluso hubo unas disputas judiciales, pero básicamente se lo atribuye a Sony en 1979, la creación del Walkman con el TPLS2, que Akio Morita en su libro Made in Japan, en su biografía, él cuenta que un día él le gustaba mucho salir a correr y que un día al salir a correr, sintió que podía ser mucho más placentero eso escuchando música. Entonces puso a todos sus ingenieros a trabajar en un dispositivo que permitiera la movilidad escuchando música. Así fue como surge el Walkman, que también fue un cambio abrupto en la manera de consumir música, porque de repente uno podía
movilizarse escuchando música. La música era algo previo a esto, era algo, había que juntarse a escuchar música en un lugar quietos, alrededor de un equipo de música, y de repente cambia todo con la posibilidad de poder desplazarse escuchando música. Y es muy loco justamente en este primer diseño del Walkman de Sony, propio de los japoneses y de las normas de cortesía niponas. Uno de los problemas que se planteaban los ingenieros de Sony era que este dispositivo iba a ser antisocial, que aislaba a las personas, entonces que eso podía generar como una falta de cortesía, una falta de respeto hacia el otro, que una persona se encapsulara en su mundo escuchando música. Y el TPLS2, este Walkman, que es el primero que crea Sony, traía la particularidad, incluso siendo el primero, es muy loco, traía la particularidad que traía entrada para 2 auriculares, de forma tal de que al menos pudiera ser compartida por 2 personas la música, entonces no era que estaba totalmente aislado, sino por lo menos se escuchaban entre 2. Pero no solamente queda ahí, sino que también el TPLS2 tiene un botón por el cual uno, al apretarlo, se baja la música, baja el nivel de la música, no se corta, no se pausa, sino que se baja el nivel de la música. Estamos hablando de 1979, no nos olvidemos. Se baja el nivel de la música y tiene un micrófono, el Walkman, por el cual las 2 personas que estaban escuchando música se podían comunicar con la música de fondo. Ese fue el primer Walkman. Y es muy loco que hoy también, digamos, en su momento, aquello que podía ser, que fue considerado por Sony como un potencial amenaza o riesgo, el hecho de este encapsulamiento en la realidad, hoy es lo que buscamos en los dispositivos como el escuchar música por el celular, o lo que era el iPod, lo que fue el Discman, o todo lo que es la música portátil. En su momento se vio como algo que podía generar un problema. Yo creo que el cassette está teniendo un revival, así como lo fue el del vinilo hace un tiempo, unos 10, 15 años. Si bien es un formato por ahí de inferior calidad técnica, hay algo muy vinculado a la nostalgia en este formato, y es que hay generaciones que crecieron escuchando la música en cassette, como la mía, de repente hoy tienen 45, 40, 35 años y vuelven a querer tener esos objetos. Entonces, creo que ahí hay un nicho de melómanos, de coleccionistas, que está muy bueno poder ir hacia ellos y ofrecerle la posibilidad de tener cierto material en cassette. Por otro lado, es un formato que en realidad nunca se dejó de editar. Si bien sufrió, digamos, su crisis masiva, comercial masiva, en ciertos circuitos musicales como el punk, el hardcore, el indie, se siguió editando en cassette. El cassette, no nos olvidemos que fue también la primer forma para una banda de poder editar su demo, ya sea en las Tascam, ya sea desde la consola o en un recital. De repente, mediante el cassette, una banda podía tener material propio. Entonces, algo ha quedado de ese espíritu, y me parece que está muy bueno. Y no es algo solamente nostálgico. También hay bandas o artistas que, por las características que tiene el sonido de la música, se sienten más conectadas con el cassette. Como decía recién, géneros como el punk, como el grunge,
como el hardcore, como el shoegaze, géneros donde la textura de la musicalidad tiene mucho que ver, las imperfecciones, le llamemos, digamos, de la cinta electromagnética le aporta una calidez que hay artistas como los integrantes de Sonic Youth, de My Bloody Valentine, de muchas bandas hardcore de la escena, eligen ese formato, digamos, y han seguido editando. Y a su vez también es un formato que el coleccionista busca mucho, el coleccionista, y en este sentido me refiero no al coleccionista de cassettes, porque no hay prácticamente coleccionistas de cassettes, pero sí hay coleccionistas de Kiss, hay coleccionistas de AC/DC, hay coleccionistas de Nirvana, hay coleccionistas de Radiohead, de R.E.M., de New Order, de todas las bandas. Y el cassette suele ser, digamos, esa pieza, ese eslabón que falta en su colección, ¿no? Tienen el OK Computer en vinilo, en CD, y también lo quieren tener en cassette, ¿no? Quizás ni siquiera lo escuchan, pero quieren el objeto. Entonces, es un nicho que me parece que en el momento que decidí arrancar con el emprendimiento, si bien yo comulgo y milito la música física en general y no establezco una rivalidad, sino una convivencia entre los tres formatos, me pareció, digamos, que a la hora de buscar un diferencial en el emprendimiento musical, el cassette era un nicho poco explorado. Entonces creo que el cassette tiene, digamos, un nuevo momento de gloria, que lo va a tener, que lo está teniendo. Obviamente nunca va a llegar a lo que fue en su momento. La música física en general ya no va a pasar por otro momento de gloria, porque antiguamente era la forma de consumirla. Masivamente no podías escuchar música de otra manera que no fuera así. Pero el melómano sigue queriendo tener el objeto físico, por más que lo pueda escuchar gratis por internet. Hay algo que es irreemplazable con el streaming, que es tener el disco en el estante, el cassette, el CD, poder, digamos, el ritual, y en este sentido el vinilo es, digamos, el punto cúlmine, la máxima expresión de elegir entre toda la discografía, no a scrollear para ver qué pongo o qué me sugiere el algoritmo, sino yo ir, digamos, en mi batea, revisando, revolviendo, elegir un disco, sacarlo, ponerlo, verlo girar, bajar la púa y sentarme a escuchar ese disco, escucharlo tal como fue concebido en el orden de las canciones, tal cual lo planteó la banda o el artista, el lado por lado, o sea, el lado A es una narrativa y el lado B tiene otra narrativa. Las canciones han sido puestas en un lado y no en el otro por una razón en particular, cosa que con el streaming, ya con el CD se pierde, ni hablar con el streaming. Tiene algo, genera un ritual irreemplazable. Después está la calidad del sonido, que es otro tema que se puede discutir horas y horas y no vamos a llegar a ningún acuerdo y no me interesa meterme en eso, pero sí la cuestión del ritual es irreemplazable y la música digital nunca lo va a poder superar porque hay algo ahí, una conexión, una subjetividad en el momento de bajar la púa, apretar play, meter la bandejita con el CD de la forma que sea y sentarse a ver el arte de tapa, por ejemplo, ¿no? El librito, leer las letras, ver los créditos, los músicos que participaron. En eso la música física, sea en el formato que sea, es irreemplazable. Mi laburo tiene mucho de cirujeo. Estoy completamente
absorbido en la búsqueda de material y tiene algo casi de arqueológico. Siento que estoy abriendo tipo Indiana Jones cofres a ver qué me encuentro. Y está buenísimo, al mismo tiempo puede ser frustrante. Se encuentran joyas de época, de los 90, como este discazo, o casetazo mejor dicho, de The Verb Urban Hymns, sellado de fábrica, importado. Y también cassettes destruidos, ¿no? Por ejemplo, como este El amor después del amor, que tiene la lámina podrida. Aparte de podrida, está toda desmembrada, pegado. Tiene los tornillos oxidados, tiene hongos, la serigrafía borrada. Abrir cada cajita de cassette es todo una caja de Pandora. Uno nunca sabe con lo que se puede encontrar. Tiene esa doble cosa que puede ser mágica o muy frustrante. Pero bueno, este ya es un caso perdido. Encontrar joyas selladas, estas son todas cosas de época. Si bien hay cassettes que se editan hoy en día, estos que estoy mostrando acá son todas cosas que salieron, son cassette que tienen 25 años, 30 años y que aún están en el embalaje original, o sea, es abrir una cápsula del tiempo. Pero a veces llegan cassettes, digamos, que bueno, han tenido su uso, ¿no? Y está bueno porque traen una historia adentro. A mí me gusta pensar quién lo escuchó, en qué momento lo escuchó, qué simbolizaban esas canciones para él. Hay una mística en cada cinta que está bueno. Y hay casos salvables, digamos. Por ejemplo, acá tenemos un cassette de Luchando por el Metal de B8, una edición original de época, muy maltrecha. Se ve que ha tenido muchas noches de metal y en buena hora, que así lo sea, porque para eso fue concebido. Pero bueno, hay un trabajo de restauración, prácticamente de artesanalidad, para salvar esos cassettes. Lo que se hace es abrirlo, chequear que no tengan hongos, si los tiene, sacarlos. Hay veces que se pueden sacar, hay veces que el daño ya ha sido muy mayor. Se le hace reemplazo de almohadillas. Lo que yo hago es comprar cassettes de época sellados que Tropimatch Volumen 2, como verán acá, no tiene ningún tipo de valor ni musical ni comercial. Entonces, esto lo utilizo para descarte. La caja está sellada, como verán. Entonces acá tengo una caja nueva. Obviamente el cassette no sirve nada, digamos, el contenido, la lámina menos. Esto pasa a ser una pieza, digamos, para poder restaurar. De acá se le sacan los tornillos con un destornillador Phillips. Ya tengo 5 tornillos que los puedo utilizar para Luchando por el Metal. La almohadilla es algo que suele faltar en los cassettes muy habitualmente. Se saca así. Entonces acá ya tengo la almohadilla. Si el cassette, yo prefiero dejarle por ahí el alambrito original. Si no lo tuviera, lo saco así. Muchas veces lo tiene. Esto lo tengo que abrir, encastrar directamente ahí donde vienen las muequitas y ponérselo. Y si no, se despega la almohadilla simplemente y con un puntito de pegamento se le vuelve a aplicar, cuidando de no tocar la cinta con el pegamento, y prácticamente ya tenemos un cassette restaurado. Luego está la lámina, que no es menor. Lo ideal es dejarlo lo más original posible. En muchos casos como este han sufrido el paso del tiempo
y a veces la humedad, la cerveza o lo que fuera que haya caído, si se puede salvar, se salva, si no se hace una réplica lo más original posible. Pero, por ejemplo, de lo que teníamos acá, ya con la cajita nueva, ya cambia abismalmente. Entonces, bueno, intentamos que las copias que llegan, o sea, conseguir esto nuevo, o sea, sellado. Bueno, en la época que se editó este cassette, los cassettes no se sellaban, los cassettes se empiezan a sellar a mediados de los 90. Pero encontrarlo nuevo, no te digo imposible, pero prácticamente, salvo que haya quedado en alguna disquería o algo así, que sería realmente muy difícil. Pero bueno, está bueno cuando recibimos material que no está en condiciones, poder dejarlo lo mejor posible y brindarle todo el amor que se pueda para que ese cassette que ha quedado en el olvido para quien se desprendió de él pueda llegar a las manos de un coleccionista, de un melómano que resignifique su colección o la discografía de la banda que esté buscando.